Bienvenidos. Hoy en nuestro programa tenemos como invitados al presidente de la Federación Colombiana de Deportes Electrónicos, o los eSport, como se denominan también, Alexander Ospina Bolaños. Y tendremos al mejor piloto que tiene Colombia en el Sim Racing, como es Luis Felipe Calderón. Iniciamos entonces con el presidente de la Federación. Bienvenido, presidente. Hola Oscar, muchas gracias por la invitación y bueno, muy atento a lo que será la entrevista. Bueno, ¿cómo comienza la Federación Colombiana de Deportes Electrónicos y cómo llega usted a la presidencia? Bueno, esto es un proyecto que ya lleva 13 años. Nosotros iniciamos un grupo muy grande de videojugadores o de gamers. Éramos alrededor de 50 en esa época, éramos un clan competitivo. Y bueno, desde esa época tuvimos unos logros muy importantes a nivel internacional. Quedamos subcampeones mundiales en un evento en Alemania. Cuando llegamos a Colombia, pues con un subcampeonato de esta magnitud que para nosotros era un total orgullo llegar y darnos cuenta que, pues, que no se le prestó la atención a la noticia como nosotros sí la sentíamos. Entonces eso nos despertó como la intriga o el tema de empezar a trabajar por los deportes electrónicos y por todas las comunidades que estaban trabajando. En esa época, pues nos organizamos como una fundación, empezamos a unir comunidades, a hacer eventos, a hacer competencias y bueno, todo ha venido evolucionando hace aproximadamente unos 6 años más o menos. Ya, digamos, cambia todo el chip de la organización apuntando ya al deporte, al Sistema Nacional del Deporte. Nos estructuramos como una federación y empezamos todos los procesos para lograr el reconocimiento deportivo en el país y digamos en ese tiempo, en esa transición, pues nos hemos vinculado a todo lo internacional, a las confederaciones internacionales, a las federaciones internacionales, donde ya estamos presentes y donde estamos pues ya trabajando pues, en ese ámbito. Bueno, presidente, ya se tiene el aval o ya se tiene el reconocimiento por parte del Ministerio del Deporte. No, esa es nuestra meta. En eso estamos trabajando, ese es un objetivo en el que estamos. Actualmente hay la resolución, la 1440 del 2007, exige que los deportes electrónicos deban tener un aval del Comité Olímpico Internacional o de uno de sus aliados directos. Estos aliados son la GAIFS, son la IGUA, son la Asociación de las Federaciones de los Juegos Olímpicos de Verano y de las de Invierno. En ninguna de esas estructuras aún están los deportes electrónicos. En otros países ya está el reconocimiento, pero porque no está esta ley, que esta ley es local, es Colombia. Ya hay unos avances muy importantes a nivel internacional y esperamos que uno de esos que están directos al Comité Olímpico Internacional ya reconozcan los deportes electrónicos. Muy posible es este año y ya con ese obstáculo, digámoslo así, superado, ya podemos obtener el reconocimiento deportivo, que es lo único que falta. Bueno, noticia importante. Ojalá se den las cosas este año. Además de ser el presidente de la Federación Colombiana de Deportes Electrónicos, presidente, es usted el vicepresidente de PAMESCO, que es la Confederación Panamericana de Deportes Electrónicos que tiene su sede en Brasil. Correcto, es la Confederación Panamericana. Este logro se hizo en noviembre del año pasado. Pues hemos estado trabajando muy fuerte. Colombia tiene unos deportistas, tiene pues una estructura en Fedecolde muy sólida, tenemos unos equipos de trabajo espectaculares, tenemos médicos, psicólogos, abogados. Bueno, es un grupo de profesionales muy importante que está trabajando en pro de los deportes electrónicos. Entonces, desde la Confederación se ha visto el buen trabajo y bueno, eso nos dio este gran logro. Bueno, eso le iba a preguntar, presidente, algo ya tocó. ¿Cómo es la parte organizativa? ¿Cómo se organiza y cómo trabaja la federación? Bueno, nosotros tenemos, como les dije ahora, una estructura alineada al Sistema Nacional del Deporte. Está pues nuestra asamblea de las proligas. En este momento tenemos 18 comités proligas trabajando en cada departamento. Tenemos una revisoría fiscal,
tenemos un comité ejecutivo, tenemos una comisión técnica, una comisión de disciplina, una comisión de juzgamiento, una comisión médica que es muy importante en los deportes electrónicos, donde tenemos nuestro psicólogo deportivo, nuestro médico deportólogo, un fisioterapeuta, una nutricionista. Tenemos una comisión evaluadora, que es una comisión muy importante en los deportes electrónicos como tal, que es la que se encarga digamos, diferenciar lo que son videojuegos y deportes electrónicos. Videojuegos existen millones, pero deportes electrónicos son decenas, son muy pocos. Entonces, esta comisión se encarga de hacer ese filtro. Y otras comisiones propias de nuestras disciplinas que también ya están dentro de la estructura. Bueno, ya iremos a dialogar un poco más adelante sobre eso. ¿Cuáles o los recursos? ¿Cómo se consiguen los recursos para la federación y para poder realizar de pronto los diferentes eventos que la misma federación convoca? Bueno, nosotros con patrocinadores, o sea, el trabajo actual es con patrocinadores, no contamos con recursos del Estado, pues no tenemos el reconocimiento deportivo, no tenemos acceso a ellos. Y con los patrocinadores estamos muy bien, o sea, tenemos toda la estructura funcionando con capitales de afuera que han visto un buen trabajo. Nosotros con los patrocinadores de afuera pues les presentamos unos informes de impacto, les mostramos las transmisiones, cómo la marca de ellos está funcionando dentro de la federación. Es una federación muy estructurada, tenemos una comisión de mercadeo, que es la que se encarga, digamos, de armar los paquetes, de atraer a los patrocinadores y bueno, mostrando una gestión transparente y mostrando buena gestión, se ha logrado eso y eso nos tiene tranquilos. ¿Por qué necesitamos el reconocimiento deportivo? Porque queremos que los deportistas nuestros tengan todos los beneficios de un deportista común. No tanto por los recursos del Estado, porque sabemos que, digamos, pueden llegar recursos, pero cuando hayan eliminatorias a un evento internacional o a los Juegos Olímpicos, para eso falta mucho. Falta mucho para que los deportes electrónicos sean un deporte oficial en deportes olímpicos. Entonces, digamos, no están esos ciclos que sí van a requerir inversión del Estado. Pero lo que nos interesa es que los deportistas tengan acceso a becas universitarias, tengan acceso a las EPS que tienen los deportistas cubiertas por el Estado, tengan acceso a créditos hipotecarios, tengan acceso a los premios Altius que da el ministerio, etcétera, etcétera. Presidente, usted hablaba de algunas proligas hace un momento. Pero ¿qué ligas ya están funcionando en Colombia y tienen de pronto un trabajo ya avanzado? Tenemos 18, sí, tenemos 18 en este momento. Las más fuertes que tenga presentes ahora está la de Valle del Cauca, está la de Tolima, tenemos en La Guajira una liga que está cogiendo mucha fuerza, incluso empezó un programa de televisión propio de deportes electrónicos allá en La Guajira, que es de la liga. En Nariño también tenemos unos espacios en televisión bien interesantes donde estamos desarrollando muchas actividades. Obviamente Bogotá, Cundinamarca es una liga muy fuerte también, donde tenemos una escuela de narradores de deportes electrónicos apoyado por la gobernación. Bueno, se me escapan algunas seguramente porque todas están trabajando. O sea, las 18, hay 15 que están full de trabajo y desarrollando, y las otras están en el proceso de organizar y de acercar comunidades y hacer eventos. Bueno, ¿cuáles son los deportes más fuertes acá en Colombia? Bueno, en deportes electrónicos nosotros tenemos unos representantes muy importantes. Está Luis Felipe Calderón en Sim Racing, que es un exponente de estas disciplinas muy fuerte. Ahora lo van a conocer. Está Clash Royale, es una disciplina muy popular en el país. Se juega en dispositivos móviles, entonces el alcance es muy grande. Tenemos representantes en el exterior con estas disciplinas que han sacado pues la bandera de Colombia muy en alto. FIFA, también tenemos un subcampeón mundial en FIFA, creo que fue en el 2011, que él quedó subcampeón mundial, se llama Javier Muñoz.
Y bueno, tenemos representantes que nos han dejado muy bien parados a nivel internacional en diferentes disciplinas. Tenemos a Cotopaco, que es un jugador de League of Legends también muy exitoso, que ya viven del deporte electrónico. Y bueno, representantes es lo que tenemos un muy buen nivel. Bueno, ¿cuál es, bueno, ya tocaba algo de los videojuegos que tienen alguna comisión que evalúa, pero ¿qué nos puede usted, presidente, decir o adelantar esa diferencia entre un videojuego y el deporte electrónico como tal? Bueno, existen videojuegos, primero deben tener una conectividad entre humanos, o sea, no jugar yo contra la máquina solamente. Eso ya, digamos, lo descarta dentro de los deportes electrónicos. Debo poder enfrentarme a otra persona en línea, entonces ya hay, digamos, un filtro, un primer filtro. También hay unos temas de los deportes de adicción. Hay unos videojuegos que fomentan la adicción. Tú, si no juegas todos los días, digamos, tu personaje pierde fuerza, pierde habilidades, pierde ítems que has conseguido en el día a día de la competencia. Entonces también nos estamos sacando de este tema. Dentro de esta comisión está el psicólogo deportivo que maneja el tema de adicciones. Temas de antivalores, hay videojuegos que promueven antivalores, promueven violencia, promueven robo, promueven hasta prostitución. Entonces son juegos que se van sacando, digamos, de lo que es federación y de lo que son las disciplinas con las que trabajamos. Igual hay temas de coordinación que promuevan diferentes valores humanos se consideran para poderlos traer como una disciplina, como un deporte electrónico. Presidente, hay torneos, no sé, me corrige, hay torneos que organiza, por ejemplo, la federación o las diferentes ligas que son presenciales y otros que son online. Claro. En este momento, pues por obvias razones todo está online, pero sí se hacen muchos eventos presenciales, como el caso del Campeonato Mundial que va a ser en Israel, en la ciudad de Eilat, ahora en diciembre. Ese es un evento presencial. Nosotros ya estamos, incluso hoy estamos con unas clasificatorias con unos equipos que están ya compitiendo para lograr ese cupo. Vamos a llevar a 7 jugadores, 5 de un videojuego, un deporte electrónico que se llama Dota 2, uno de un videojuego o deporte electrónico que se llama Pro Evolution Soccer y otro de Tekken 7. Esos 7 jugadores nos van a representar en este campeonato mundial en la ciudad de Eilat. Y bueno, ya estamos en todos los procesos clasificatorios y es uno de muchos presenciales que siempre se hacen. En la ciudad de Cali hicimos el Cali Sport Fest. Es un evento pues en la ciudad muy importante donde tuvimos todo un pabellón de deportes electrónicos presenciales, tuvimos cantidad de actividades, de premiación. En Nariño hicimos un evento presencial en la Universidad Antonio Nariño, en la Universidad, se me fue el nombre, en sede Toro Bajo, en Nariño. En esa universidad tuvimos todo un edificio en plenas competencias de deportes electrónicos, más de 3.000 deportistas de todo el país estuvieron ahí congregados. Tuvimos evento en Tolima, hemos tenido muchos eventos presenciales en centros comerciales. Bueno, en las actividades presenciales siempre están presentes, pero pues en esta época estamos con ese inconveniente. Bueno, presidente, ¿qué tecnologías y plataformas se utilizan en Colombia y se utilizan pues, para estos eventos masificados, estos eventos grandes? Bueno, dentro de los deportes electrónicos existen 3 bloques, digámoslo así, de actividades. Uno es en dispositivos móviles, otro es en consolas, donde está Xbox y PlayStation y Nintendo Switch, en algunos casos son las consolas de videojuegos, y otro es el PC, el computador. En esos 3 bloques se mueven los deportes electrónicos que tenemos en competencia. Algunos son multiplataforma que se pueden jugar en PC, en consola y en dispositivos móviles, y algunos tienen su único bloque de competencia. ¿Qué tan lejos está Colombia de Estados Unidos, de Europa, de Asia, que son los que mandan ahora en los juegos los deportes electrónicos?
Bueno, en cuanto digamos, apoyo, estamos muy lejos. Estamos muy lejos porque las grandes marcas siempre visualizan pues estas potencias en deportes electrónicos. En cuanto a nivel competitivo, estamos muy cerca. Colombia tiene un excelente nivel competitivo. Digamos que en la región podemos muy fácilmente estar en un top 5, en la región Centroamérica, Suramérica, junto con Brasil. México es muy fuerte, Brasil es potencia de la región, ya tienen su reconocimiento deportivo, están funcionando. México igual tiene su reconocimiento deportivo, tienen todos los apoyos. Colombia podría ser la tercera, está Argentina, puede ser la cuarta, bueno, está Perú, Venezuela, República Dominicana, Jamaica es un país muy fuerte en deportes electrónicos también. Bueno, es una región muy movida y con muy buen nivel, y Colombia está dentro de la región muy fuerte. Bueno, entre las personas que nos ven, de pronto hay alguna que dice, bueno, yo quiero pertenecer y quiero jugar, quiero estar dentro de los deportes electrónicos. ¿Qué requisitos necesita? Bueno, nosotros tenemos una plataforma. A ver, cuando empezamos los procesos de reconocimiento deportivo, tuvimos unos frenos donde estaba el sedentarismo y las adicciones. Nosotros empezamos un proceso para tener, digamos, la tranquilidad en esa situación. Entre eso está la comisión evaluadora que comenté ahora, que es la que se encarga de alejar los videojuegos que puedan traer adicción. Y otro es el tema del psicólogo. El psicólogo siempre está como en esos procesos. Entonces tuvimos esos inconvenientes, creamos un formato especial de licenciamiento, que es el formato IPAC. Es un formato que permite medir la actividad física y alejar de sedentarismo a los deportes electrónicos, porque podemos identificar dónde está esta situación. Entonces, mediante ese formato, los deportistas es que se pueden acercar a la federación. Es un formato que tenemos en nuestra página web, www.fedecolde.com. Ahí hay un botoncito que dice Licénciate y le abre ese formato. Cuando llenan esa información, todos esos datos se están trasladando a la Escuela Nacional del Deporte, al Departamento Médico, donde tenemos convenio, y se están haciendo los análisis de sedentarismo. Entonces, ese es el primer paso para poder estar en nuestros eventos, licenciarse y estar pendiente en redes. En redes todo el tiempo estamos haciendo eventos, entonces ya el deportista con su licencia puede inscribirse a una competencia. Esta es una licencia totalmente gratuita, tanto para los jugadores como para los clubes. Los clubes también se licencian ante la federación para quedar en una plataforma, y los deportistas, pues cuando se licencian, escogen su club. Entonces, todos esos procesos son totalmente gratuitos y nos están aportando al tema de combatir el sedentarismo mediante toda la información que recolectamos. Bueno, presidente, ya casi para terminar, ¿qué decirle a esos padres, a esas personas que creen que pues, los deportes electrónicos o algunos videojuegos, pues esto es para desocupados? De pronto, ¿cómo se está trabajando por parte de la federación, de las ligas, para apartar de pronto, decirle a los padres, mire, usted debe apartar a su hijo de tales juegos y irlos involucrando dentro de tales para que de pronto hayan muchos de estos muchachos que más adelante puedan tomar esto como un deporte? Bueno, acercarse a la federación es un buen paso para que desde acá tener como los juegos que pueden competir, y dentro de los que estamos pues permanentemente haciendo eventos, que eso es lo que busca el videojugador, eventos, o el deportista electrónico siempre está en una constante competencia. Nosotros dentro de la federación, a ver, las federaciones deportivas, el objetivo de cualquier federación deportiva siempre es atraer a sus deportistas a que practiquen sus deportes. En el caso de los deportes electrónicos no es ese el objetivo, porque los deportistas, digamos, ya están. O sea, ya no necesitamos atraer a la gente porque ya está jugando, ya está en los deportes electrónicos. Nuestro objetivo como federación, ¿cuál es? Es que continúen su práctica, pero de una forma profesional y de una forma donde existan controles de tiempos de juego. Incentivamos a que practiquen otros deportes. Es muy importante que los deportistas electrónicos no se queden solo en deportes electrónicos.
los invitamos siempre a participar en otras disciplinas. Fedecolde ya tiene unos convenios con diversas federaciones deportivas y dentro de la federación hacemos campañas para que nuestros deportistas también se afilien a otras federaciones y compitan en actividad física, en deportes que ya tienen pues su reconocimiento deportivo y que están en actividad física permanente. Entonces, sin desvincularlos obviamente, porque digamos acá está lo que les gusta y lo que quieren ellos ver como algo, como su profesionalización dentro de los deportes electrónicos, pero siempre buscamos que estén en otras actividades. Eso nos acerca mucho a los padres, porque también para ellos es una preocupación. O sea, los temas de adicción, los temas de sedentarismo, siempre van a ser una preocupación en los padres, pero desde Fedecolde los trabajamos muy bien y con un equipo muy profesional y con unas reglas de competencia y con unos parámetros establecidos. Alexander Ospina Bolaños, presidente de la Federación Colombiana de Deportes Electrónicos, ingeniero electrónico y vicepresidente de PAMESCO, que es la Confederación Panamericana de Deportes Electrónicos con sede en Brasil. Muy amable, presidente, por estar en nuestro programa. Ya venimos con uno de los deportistas destacados y que nombraba el presidente, como es Luis Felipe Calderón. Gracias, presidente. Muchas gracias, Oscar. A ti un saludo a todos. Después de la nota con el presidente de la Federación Colombiana de Deportes Electrónicos, vamos con el número 1 del Sim Racing, Luis Felipe Calderón Herrera. Muy joven, bogotano él, tan solo 19 años, vive con sus padres, con Gerardo Calderón y Ana Herrera. Felipe, bienvenido. ¿Qué tal, don Oscar? Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer poder compartir con ustedes este rato y bueno, hablar un poco de lo que venimos haciendo. Bueno, iniciemos con su vida de estudiante. ¿Cómo fue su vida de estudiante cuando hizo la primaria, de pronto el bachillerato? ¿Cómo fue? ¿Buen estudiante, mal estudiante, juicioso, indisciplinado? Cuéntenos algo de esa etapa de su vida. Bueno, la verdad yo creo que me caractericé desde los inicios por ser un buen estudiante. Siempre me ha gustado como cumplir con los deberes y obviamente con las responsabilidades que se me han adjudicado. Entonces, desde los inicios de la primaria, pues trataba de sacar los mejores resultados, pero sobre todo después me fui dando cuenta que lo importante no era solo como se dice, la nota que a muchos nos inculcan de alguna manera por sacar buenos niveles, sino de aprender, ¿no? Entonces, por ese lado yo creo que me ha ido bastante bien. Tuve una etapa de colegio muy buena. Yo creo que eso también me ayudó mucho para lo que hoy hago, tanto en mi vida deportiva como lo que puede ser ya la vida profesional y los prospectos que tengo para el futuro. Bueno, usted está estudiando comunicación social en la Universidad Central. ¿En qué semestre va? ¿Y cuáles son sus aspiraciones ya dentro de esa comunicación social cuando se gradúe? Sí, señor, yo ya voy para tercer semestre. La verdad soy un fanático del periodismo. Yo desde pequeño creo que tenía el interés de decantarme por esta profesión. Ya hablando de aspiraciones, pues yo considero que quiero enfocarme obviamente a lo que es el lado deportivo, que es mi pasión más grande, sobre todo los deportes a motor. Actualmente hago ciertos trabajos en redes sociales con lo que es la actualidad y la historia del deporte a motor. Entonces, por ese lado yo creo que vamos a seguir trabajando. Obviamente me toca aprender mucho. Tengo 19 años y creo que me falta mucho por de pronto vivir en este mundo y también me falta más de media carrera universitaria. Así que vamos a ver qué pasa, pero yo creo que lo importante es que tengo ese gusto por esta profesión y esperemos que todo nos salga bien en lo que venga. Sí, señor, muy joven y además también desde muy niño viendo el canal Speed Channel. ¿De ahí nace la afición por los autos? Sí, señor, de alguna manera, como he comentado en varias oportunidades, de pequeñito solía ver mucho Speed Channel. Todo comenzó por una publicidad que vi en una estación de buses en la que salía el canal de la velocidad y pues me llamó la atención porque mi papá en su momento compitió en el automovilismo, es fanático de este deporte, al igual que mi madre. Entonces, adicional a de pronto esas visiones que me mostraban de este deporte, pues yo me conecté a mi manera, viendo este canal, veía carreras de NASCAR, de IndyCar, resúmenes, los shows, programas y demás, y pues eso es algo que de alguna manera me conectó no solo al interés de practicar el deporte, sino como mencionaba anteriormente ya, decantarme a la profesión del periodismo, porque pues
yo creo que fue una parte bastante clave. Bueno, seguidor, aficionado de Juan Pablo Montoya. Cuando pequeño, ¿verdad? Se disfrazaba de Montoya. De Montoya, y no solo solía de pronto disfrazarme para las ocasiones especiales como un Halloween o algo así, sino también en momentos específicos tenía carros ya de juguete, de batería, como se dice, y pues me disfrazaba de Montoya, me ponía un casco, entonces creía que podía ser igual que él. Entonces por ese lado sí, la verdad, siento una gran admiración y vivía de muy buena manera esa admiración en mi infancia. Bueno, pero usted no comenzó de pleno con los deportes electrónicos. Antes hizo su comienzo en los CARS. ¿Cómo fue ese paso por los CARS y siendo también, porque usted fue subcampeona nacional de CARS? Sí, señor. Bueno, yo creo que obviamente la etapa de iniciación de un piloto es en el karting. Cuando hablamos del piloto real, el karting es el espacio donde se desarrolla, donde tiene sus primeros pasitos, como se dice. Y definitivamente, pues en su momento yo tuve la intención de ingresar a este mundo, si bien es un mundo bastante complicado desde no solo lo deportivo, sino los costos que se aplican. Tuvimos la oportunidad, gracias al esfuerzo de mis padres y a ciertos apoyos que recibimos. Entonces, pues comencé por ese lado. La verdad, los resultados yo creo que fueron bastante buenos. Sin embargo, no reflejan del todo nuestro potencial desde mi punto de vista, ya que, pues como dije, la parte económica hacía que incluso existieran momentos en los que no podía correr campeonatos completos o no corría con todas las prestaciones del caso. Entonces, quizás las victorias fueron muy selectivas, pero yo creo que cuando tuve las herramientas, ratifiqué que pues podía obtener buenos resultados y dentro de todo fue una gran etapa y que hoy me permite pues demostrar resultados en otra disciplina. Bueno, en los CARS estuvo hasta el 2016, luego hace el salto en el 2017 al TC 2000 Junior. ¿Cómo le fue ahí? Bueno, el salto obviamente de los carros, del karting a los carros es una cosa bastante compleja porque cuando hablamos de adaptación de velocidad y obviamente de dimensiones de un car que es bastante pequeño un carro, es algo muy complicado. No tuve demasiada práctica de cara a ese debut, sin embargo yo creo que la labor que hicimos de inicio fue buena, pero pues nuevamente repito, yo soy un joven de una familia bastante humilde y pues las capacidades económicas que tenemos no dan para emprender del todo un proyecto en esta disciplina, entonces no pude seguir corriendo a pesar de haber participado en el inicio de temporada con Renault en el TC Junior, entonces por ese lado nos detuvimos, pero bueno, son cosas que suceden. Bueno, usted lo decía por los costos, además que, pues, por lo que me ha comentado, ha incidido su familia en ese desarrollo deportivo. Sí, señor, totalmente. O sea, eh, mis padres yo creo que han apoyado de una manera incondicional lo que ha sido mi sueño, porque mi sueño desde pequeño era ser piloto profesional. Lo conseguí, más allá de cualquier cosa, creo que lo conseguí y la responsabilidad de ese resultado es de ellos, porque sin duda alguna, a pesar de las adversidades, estuvieron ahí y han estado en todo momento. Entonces, no hubiera podido hacer nada de esto sin ellos y a pesar de que no continuamos de alguna manera, pues siguen apoyándome incluso en el sector electrónico y eso es muy positivo. ¿Qué se necesita para practicar y cómo llegó a la práctica del sim racing? Bueno, básicamente es un computador, como la gente sabe, pues la simulación se basa de pronto en las consolas, pero también en lo que es el sector de los computadores, que tiene de pronto un auge un poco más grande. Recibí el apoyo de una empresa que se llama Virtual Speed Racing, liderada por César Henao, el cual me proporcionó un simulador de alta calidad, es decir, el cockpit, lo que es la base, el habitáculo me lo dio junto al volante, los pedales y demás periféricos que hacen parte de ese hardware que uno necesita. Entonces, pues obviamente comienzo con un simulador básico, con una pantalla, un computador, un volante también, la caja de cambios y demás. Y ya después es incursionar en las distintas plataformas que hay. Hay muchos simuladores, hay muchos software, está iRacing, RFactor, Race Room, los de la consola que de pronto son Gran Turismo y demás, que pues uno puede aplicar, pero en mi caso pues me fui enfocando un poco más a lo que es el mundo de iRacing. Bueno, ¿cómo combinar? Empezó desde muy pequeño con el karting, el TC 2000, ahora el sim racing. ¿Cómo combinar el deporte y el estudio?
Es una gran pregunta. Yo siempre he pensado que definitivamente uno debe ser integral en los procesos que tenga uno de cara al futuro. Digamos, cuando uno plantea un proyecto deportivo, esto no significa que uno deba enfocarse netamente en lo deportivo. Sí va a haber una prioridad de una cosa sobre la otra, eso es indiscutible, porque si uno sabe que tiene un futuro grande en el deporte, pues obviamente le va a dedicar mucho más tiempo. Pero en mi caso, pues traté de siempre de ser y he tratado de ser disciplinado con mis compromisos y deberes, tratar de optimizar tiempos, obviamente, todo depende mucho de la disciplina que cada persona tenga. Más allá de que obviamente uno como joven es disperso en ciertos momentos, yo creo que en mi caso he podido de alguna manera centrarme y bueno, yo creo que la gente que es bastante allegada a mí, sobre todo mis amigos de hace mucho tiempo, saben que me esfuerzo mucho por las cosas y en este caso he hecho muchos sacrificios y pues bueno, al fin y al cabo es lo que uno escoge de vida y pues tiene que adaptarse a hacer varias cosas al tiempo, ¿no? ¿Cómo trabaja estos valores, Felipe? Disciplina, sacrificio, deseo y persistencia. Bueno, yo creo que todo lo baso en torno a las motivaciones, porque pongo el ejemplo de lo que es la persistencia, la perseverancia. Uno siempre lo hace con un fin, ¿no? Yo creo que definitivamente cuando uno se plantea los objetivos, uno debe tener claro cuál es ese resultado específico que uno quiere conseguir. Entonces, cuando uno se plantea una meta y sabe que es algo real, eh, los obstáculos y las barreras empiezan a cambiar. Entonces ahí es cuando empieza a intervenir la disciplina por ese deseo de querer de pronto ser mejor que el día anterior, ese deseo de obtener un mejor resultado y ese deseo de obviamente llegar a ese objetivo. Entonces es también entender que uno en la vida está por ciertos motivos, o sea, yo creo que cada quien tiene su destino y en este caso yo entendido de alguna manera cuál es mi destino y pues se han hecho sacrificios que pues para un joven no son fáciles, pero bueno, desde que uno sea feliz con lo que hace, al fin y al cabo son cosas que terminan siendo efímeras, las que uno se pierde y lo importante es lo que uno desee. ¿Cómo es el desarrollo? ¿Cuál es el proceso de una competencia? Bueno, cuando hablamos de las competencias reales, obviamente hay una preparación física extenuante. El automovilismo, el deporte motor, el karting es un deporte que de pronto hay personas que no interpretan que más allá de que uno está manejando un vehículo, lo que es el cardio, lo que son las fuerzas G y la intervención de distintos aspectos, pues hace que el desgaste físico y mental sea muy alto. Entonces hay una preparación detrás a través de muchos ejercicios, de mucha dedicación obviamente, y también está pues el entrenamiento sobre todo desde el simulador, que es la alternativa que vemos, la preparación desde un simulador para ir a correr en lo real, pero también la preparación en el simulador para competir en el mismo simulador. Entonces son muchas, pero muchas horas de dedicación a esto y pues de esa manera uno trata de prepararlo de la mejor forma. Pero tienen que conseguir de pronto esa parte emocional, un equilibrio emocional que se necesita para competir. Total, total. Yo creo que el aspecto mental es de lo más importante en un piloto. Definitivamente cuando uno no está estable, como se puede decir, pues uno no obtiene los resultados. Es muy importante la motivación, el deseo. Yo creo que en el deporte, pues lo interpreto así, incluso cuando uno vive ciertas situaciones desagradables y tiene rabia, yo creo que eso también lo puede descargar de alguna forma, ¿sí? Entonces es saber manejar los procesos de la vida cotidiana y de lo que pasa en pista, porque voy a poner un ejemplo, puede ser muy básico, pero digamos que me pasó algo en mi vida personal que no tiene nada que ver con lo deportivo y tengo que correr, pues obviamente no va a estar con la cabeza 100% libre, pero si utilizo esa rabia o de pronto esas emociones que tengo, pues eso me va a ayudar también a mejorar en lo que hago. Ya desde la pista, también la inteligencia, hay que ser muy inteligente corriendo porque el piloto a veces tiende a ser muy vehemente. Estamos hablando de que esto no es solo una lucha de carros, sino una lucha de hombres, digámoslo, de maquinaria y hombre en esa combinación. Entonces, es muy importante que uno pues esté centrado y obviamente sepa manejar la felicidad, la tristeza, el enfado y demás situaciones que pues aparecen por la mente de uno en esos momentos. Bueno, el 4 de diciembre precisamente del año 2018, usted se corona como vencedor, como ganador de la temporada global Mazda de Racing. Háblenos sobre ese triunfo.
Bueno, yo creo que sí hay algo que yo perseguí en el mundo virtual, es el título de la Global Mazda. Es uno de los campeonatos de simulación que más participantes tiene en el mundo. De hecho, en iRacing suele ser el campeonato del torneo con mayor número de inscritos al final de temporada. Y pues me lo planteé como objetivo desde el inicio porque era una categoría que me gustaba, unas pistas que pues también se adaptaban a mi manejo. Fue muy difícil porque desde los inicios me sentía bastante lento. Cuando llegué al simulador no entendía qué era lo que hacían los demás, pero después pues fui interpretando que esto se trata también de mucha práctica y de evidenciar que uno no hace las cosas perfectas y que siempre va a haber alguien mejor que uno. Y si uno acepta esa realidad, pues va a entender que a lo largo mejora. El otro aspecto es que yo perdí el campeonato ese mismo año, en 2018, lo había perdido 6 meses antes, en un día que pues no fue muy bueno para mí porque fue el mismo día en el que desafortunadamente falleció mi abuela. Entonces, la motivación más allá de obtener el resultado era de revalidar lo que ese día tenía que pasar y que el destino pues me quitó de alguna manera de dos formas y esa desilusión que obviamente es la pérdida de uno de los seres más queridos que uno puede tener. Entonces, definitivamente yo creo que me enfoqué mucho en tratar de ganarlo y puede sonar de pronto para algunas personas, bueno, es un juego, es un simulador, pero yo creo que también lo hice por mi abuela y eso me llenó mucho y es lo más importante de ese resultado. O sea, esa sería la carrera que no quisiera recordar. Sí, totalmente, totalmente, porque pues era una carrera que era a las 6 de la tarde, eso fue el 4 de junio del 2018, la final de esa primera temporada y bueno, acabó la carrera, perdí el campeonato, obviamente la desilusión, pero la desilusión vino minutos después con el llamado de que pues ocurrió lo que ocurrió, entonces, bueno, es una mezcla de sentimientos, es una mezcla de pronto también del destino que le da un golpe a uno, pero es para decirle... eh, hay que levantarse por uno, pero también por esas personas que siguen teniendo fe en uno más allá de que ya no estén. Entonces es una motivación grande y que pues uno trata de olvidar, pero también lo utiliza como algo de motivación para seguir adelante. Bueno, ¿y cuál es la carrera más importante, la actuación más importante que ha tenido? Bueno, yo creo que definitivamente la actuación más importante es la que tuvimos recientemente en el Gran Premio de Campeones de Monster. Hemos hecho carreras muy buenas. También destaco los eventos contra Max Verstappen en iRacing que hemos tenido, porque pues estamos hablando de correr contra un piloto de Fórmula 1 que pues sin duda alguna tiene un talento enorme y el estar a ese nivel es algo que hace 2 años sentado en el sofá de mi casa ni me imaginaba, más allá de que sea un simulador. Entonces, también pues está el campeonato de Racing for the Crew, que yo creo que fuimos muy contundentes, pero sobre todo el Gran Premio de Campeones de Monster, porque llega en un momento en el que empezamos a crecer de alguna manera a nivel mundial y en lo que es en lo que son nuestros resultados. Corrimos contra Agustín Canapino, que es el mejor piloto latinoamericano de esta plataforma y que es uno de los mejores pilotos reales de la disciplina. Entonces, pues el hecho de haber ganado significa algo muy importante y yo creo que definitivamente fue lo mejor que hemos hecho hasta hoy. Felipe, ¿cómo describe lo que es la simulación? Bueno, yo la simulación lo describo como, voy a decirlo de esta manera, puede sonar chistoso, pero como un mundo muy real. A lo que voy es que, obviamente, la virtualidad es algo que nunca va a igualar del todo a la realidad de sentarse en un carro. Sin embargo, el desarrollo tecnológico que está sufriendo el mundo es impresionante. Entonces, año tras año vemos como las herramientas, como el hardware, el software sigue avanzando y eso hace que lo que llamamos una realidad virtual cada vez sea mejor y sea un poco más precisa. Entonces, por ese lado, muchas personas piensan que de pronto es un juego, pero de pronto sí es un juego, lo voy a decir con todo respeto, cuando me refiero al CSGO, al Counter-Strike, al LoL, los juegos que de pronto ya son que la guerra, que los juegos de estrategia y demás, que no está enfocado a una simulación. En ese caso, nosotros corremos en las pistas reales escaneadas, con los carros reales, con sus dimensiones, con sus características físicas, comportamientos técnicos y demás. Entonces ya estamos hablando de una precisión y netamente de que se emula como tal un deporte. Y el único deporte en el mundo, a diferencia pues del ciclismo, que puede emularse de manera virtual, precisa, es el automovilismo. Entonces por ese lado es como mi definición del tema. Bueno, ha tenido carreras importantes. Una de ellas, y que le fue muy bien, que ganó, es el Racing 4 de Crew, carrera que se corrió para ayudar a los mecánicos, porque en este momento pues están sin trabajo. Se hizo esto para recolectar fondos y tener algo para los mecánicos.
Fueron 5 válidas en pistas de Japón, de Estados Unidos, una de ellas en Daytona. 5 válidas con 5 pole position, 5 vueltas rápidas y 4 triunfos. Carrera importante. Sí, sí, señor, totalmente. Como mencionaba anteriormente, yo creo que es de lo más contundente que hemos tenido en el Sim Racing y obviamente teniendo en cuenta el nivel, es un resultado muy bueno porque pues tuvimos que trabajarlo. De hecho, técnicamente ganamos las 5 carreras de 5 posibles, pero recibí una penalización por un incidente que ocurrió. Entonces, pues desde el papel en el fondo yo siento que en rendimiento fue un campeonato que no se podía superar desde mi perspectiva. Es decir, logramos el mejor resultado posible, no solo al ganarlo, sino, como usted menciona, las 5 poles, las 5 vueltas rápidas y las victorias. Entonces, es una satisfacción enorme la que da esto porque en Colombia no habíamos tenido la oportunidad de mostrar de pronto lo que podíamos hacer. Eh, Como dije, las oportunidades han sido muy limitadas, entonces tener esa chance de demostrarle de pronto a los personajes que conocemos un poco más del automovilismo colombiano, que pues lo que hacemos no está del todo mal, fue algo muy bueno. Y además que ese triunfo nos garantiza lo que es un test de regreso al mundo real, es decir, en cuanto se pueda y obviamente la pandemia lo permita. Vamos a estar en pista nuevamente a bordo de un vehículo Caterham, que es uno de los más rápidos y mejores carros que hay en Colombia. Entonces, por ese lado yo creo que es indescriptible de alguna forma también lo que sucedió, pero pues es una felicidad enorme y un resultado supremamente importante para mi carrera. Bueno, aquí se corre en pistas de todo el mundo. ¿Qué sensación se siente, Felipe, al correr en pistas desconocidas, en las que usted no conoce, en las que nunca, que de pronto se las imaginaba uno a través de la televisión, de ver correr usted a Juan Pablo Montoya, mire, pues, ¿dónde corre? Está en Interlagos o viene en pistas de Austria, en pistas de las diferentes en las que se dan estas pruebas. ¿Qué se siente? Bueno, se siente, yo creo que sobre todo emoción, porque más allá de que uno haga esto por intentar ganar y demás, es recrear un escenario que quizás uno en la vida podría conocer, pero quizás no como se menciona. Entonces, la recreación que hay de las pistas es impresionante. Muchas veces uno no las conoce, pero ahí está el mundo de la simulación. O sea, lugares que uno cree imposible, a los que uno cree imposible llegar, definitivamente son asequibles a través de este tipo de herramientas. Entonces, una emoción grande y sobre todo, pues, le permite a uno mejorar mucho en técnicas de manejo. Yo creo que los pilotos reales también se están metiendo mucho a esto porque la realidad es impresionante. O sea, la precisión que tiene esto es muy buena y yo puedo decir que el día de mañana pueden haber 100 pistas en el mundo que yo no conozco físicamente, en las que no he estado presente, pero el día de mañana voy y me monto en un carro tradicional y conozco cuáles son las dimensiones, cuáles son los puntos de frenada, cómo es el trazado y demás. Y eso es gracias a un simulador, eso no es gracias a nada más. Entonces, pues obviamente una emoción y sobre todo una satisfacción. Yo creo que eso genera mucha satisfacción. Sí, esa es ventaja importante. Bueno, pero usted tiene otra meta que es la de enfocarse en el Rally Cross, e ir al Mundial de Simulación. Así es, bueno, yo creo que una de las disciplinas que no me esperaba tener de pronto como un enfoque en el simulador era el rallycross, porque yo siempre de inicio había sido un piloto muy enfocado a los óvalos, a lo que era el mundo de NASCAR. Ya después me enfoqué un poco más a los circuitos, que fue como el espacio donde me quise decantar en este campo. Y el rallycross apareció como una alternativa, lo empecé a probar y más allá de que me gusta, yo creo que los resultados son demasiado buenos. Estamos en el top 50 del mundo en el rallycross virtual en iRacing. Y eso es algo impresionante porque pues pensar que estamos enfrentándonos a pilotos de Alemania, de Inglaterra, de Francia, a los mejores del mundo en algo, es sin duda alguna algo muy especial. El tema es que ahorita pues estamos de pronto complicados con ciertos factores de hardware del computador. Tengo algunos problemas y eso no me ha permitido participar en lo que es el inicio de las clasificatorias, pero en cuanto tenga la oportunidad, obviamente lo voy a intentar, porque el ideal es clasificarse al campeonato mundial, que tiene premios muy interesantes, pero sobre todo, como dije, está la élite, ¿no? Entonces, esperar y yo creo que con nuestros resultados puede ser posible, pero hay que trabajar mucho para ello. Sí, además que se codea con grandes pilotos, como usted decía, Canapino, que es el mejor de Sudamérica, uno de los mejores de Sudamérica, Agustín Canapino de Argentina, tiene a Max Verstappen, que nació en Bélgica, pero tiene la nacionalidad holandesa, corre
por Holanda, es muy joven también y ya ha ganado 8 grandes premios de Fórmula 1. Ha ganado en Malasia, 2 veces en México, ha estado ganando en España, en Austria, en Alemania, en Brasil. O sea que es un piloto de mucha experiencia y que también se mete dentro de lo que es la simulación. Un Jackie Cosio, que es otro de los fuertes del lado norte del continente mexicano. Entonces, está al lado de grandes pilotos. Y al estar corriendo con ellos, ¿usted qué siente? ¿Qué, cuando ve que sobrepasa a uno de ellos o le gana una carrera a uno de estos grandes pilotos? Bueno, yo creo que una sensación muy complicada a veces de describir, porque yo repito que más allá de que sea un simulador, las personas que se van involucrando van sintiendo esa tensión. Definitivamente lo que le falta al simulador es la adrenalina, obviamente las fuerzas G y ciertas precisiones físicas de esa realidad que pues tiene el automovilismo real. Pero cuando uno se para al lado en un simulador y ve el nombre de Max Verstappen, digamos, al lado del de uno, y sabe que ese mismo Max Verstappen que estuvo corriendo estos 2 últimos fines de semana en la Fórmula 1 en Austria, y ese Max Verstappen, como usted menciona, ganó 8 grandes premios de Fórmula 1, está en su casa, en un simulador, en Mónaco, enfrentándose contra uno que está en Bogotá, Colombia, que de pronto no es una persona conocida y demás, es algo único. Entonces, sobre todo yo creo que siento mucho respeto por ellos, por los pilotos virtuales de calidad, por los pilotos reales de calidad y por todo el que se involucra a esto, porque es una disciplina complicada, tiene un nivel muy alto y pues más allá del respeto, pues cuando llega la hora de competir, obviamente uno quiere ganarles, ¿no? Uno quiere ganarle a Max. Yo sé que Max es mucho mejor que yo, pero más allá de eso, en las 2 carreras que hemos tenido, clasificada adelante, entonces eso ratifica que listo. No vamos a llegar quizás a lo que ellos han llegado en su vida, pero eh, hay posibilidad de seguir trabajando por lo menos desde la simulación y eso lo pone a uno muy contento, la verdad. ¿Y por qué no, Felipe? Usted todavía es bastante joven y pues, todavía le queda mucho terreno por encima, por delante. Vamos a ir a analizar, Felipe, lo que fue la carrera, la que usted nombraba anteriormente, que fue una de las mejores y que se vivieron emociones, como es la Monster Energy en Interlagos. Iniciemos con esta carrera y le hago las siguientes preguntas. ¿Por qué van 2 carreras? Uno diría, no, es una carrera que se corre en Interlagos, pero aquí se hacen 2. ¿En cada una va con su clasificación? Bueno, es un formato que obviamente se aplica para distintos eventos. Estamos hablando de una carrera sprint, que es la primera, que es la carrera más corta, y una carrera final que pues, se denomina como la feature, que es la competencia pues, principal. Se hace solo una clasificación en este caso, es decir, que el mejor tiempo que marque el piloto en 2 vueltas cronometradas que tiene, pues lo va a posicionar en la parrilla de salida de esa carrera sprint, de la carrera más corta y la carrera inicial. Ya el resultado de la carrera sprint determina las posiciones de salida de la segunda carrera, pero con la particularidad de que se invierte la grilla. Es decir, que si uno finaliza primero y son 15 pilotos en competencia, larga la carrera desde el puesto 15. El que terminó 15 larga primero y pues viceversa ya cada posición. Entonces, por el lado del Gran Premio de Campeones, pues hicimos la pole. Y pues ya fueron desarrollándose las acciones de la competencia y pues siempre estuvimos yo creo que en una buena posición dentro de todo y el resultado yo creo que lo representó y pues ya vamos a ver eso. ¿Se hacen 2 carreras al día? ¿O las 2 carreras Eh, en el mismo día? sí, en ese caso fueron las 2 carreras en el mismo día. Por lo general los campeonatos, cuando son de varias fechas, obviamente es una carrera semanal o 2 carreras en un mismo día, pero son solo 2 en un día a la semana. Para el Gran Premio de Monster, que era pues un evento único, se realiza las 2 carreras en un lapsus de 1 hora, hora y media. Entonces, por ese lado, pues fue de esa manera el esquema. Bueno, ¿cómo escogen el carro, el número? ¿Cómo se escoge? Bueno, el carro pues depende mucho también de la organización. En este caso nos dan la disponibilidad de optar por los vehículos GTE que tiene iRacing en su disponibilidad. Son autos de mucha potencia, son turismos bastante conocidos en campeonatos como el WEC, la IMSA. Dentro de las marcas que podemos destacar está BMW, Ford,
Porsche, Ferrari, y pues son esos cuatro carros que uno tiende a elegir. En mi caso yo me decanté por el BM, yo no tengo compromisos con ninguna marca, así como es el caso de otros pilotos tipo Agustín Canapino o Oscar Tunjo, que de pronto no podían irse con BM o con tal marca porque ellos ya representan en la realidad una. Pero entonces, por mi lado, una libertad. El número, yo no recuerdo con qué número corrí esta carrera, El 13. pero ahí fue una casualidad. Yo la verdad siempre corro o con el 16 o con el 37, pero olvidé escoger el número, simplemente lo dejé al azar y bueno, salió un número que la gente dice que no es de El muy de la buena suerte. suerte. O unos dicen que es el de la suerte. Claro, pero bueno, por este lado yo ni me di cuenta, me pareció bastante curioso y pues terminó dándome suerte. O sea, no voy a volver a correr con él, pero, pero me dio suerte. Bueno, ya viene, es con una arrancada lanzada, ¿no? Una vuelta, van detrás del carro de seguridad. ¿Qué va usted pensando en ese momento? Cuando empieza la carrera, cuando va detrás del carro de seguridad en la posición que vaya, ¿qué piensa usted? ¿Qué sensaciones va teniendo cuando se acerca el inicio ya de la carrera en sí? Bueno, son momentos de mucha tensión. Nuevamente repito, más allá de que sea un simulador, está el espíritu competitivo y obviamente uno cuando está en un evento con representantes de un nivel altísimo y una magnitud para la marca como es Monster, pues, enorme, uno piensa que debe hacerlo mejor, ¿no? Entonces obviamente está el nervio del inicio de no cometer errores. Cuando uno se perfila y sabe que tiene posibilidades de ganar, pues quizás hay una presión adicional y está en ese aspecto de saber cuáles son las capacidades que uno tiene y eso a veces le juega a favor a uno porque uno sale con confianza, ¿no? Y en esa vuelta previa uno está, bueno, en vez de esta carrera la puedo ganar, puedo hacer esto, lo otro, pero también está cuando uno piensa, puedo ganarla, pero no puedo cometer el error. Y eso es un pensamiento que pasa por la mente de uno y muchas veces suele ocurrir que por pensar en eso, uno a la primera vuelta o las siguientes vueltas comete un error. Entonces es tensionante, hay que concentrarse y sobre todo aprovechar esos pequeños segundos para plantear estrategias, para decir tengo que hacer esto, lo otro y pues demás. Bueno, ¿qué se piensa, Felipe, cuando ya el carro de seguridad va a salir? Ya está a 1 metro de que se haga a un lado y se lanza la carrera. ¿Qué emociones percibe en ese momento? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué pasa por su mente? Bueno, yo creo que en el mundo del deporte a motor, tanto lo real, sobre todo, como lo virtual, es el momento donde el piloto es más piloto, a lo que me refiero, y también lo han dicho muchas películas, ese espacio que hay de pronto entre la luz roja de que todavía no se inicia la carrera y la verde que pues indica el inicio cuando el safety car, el pace car entra, es el momento donde quizás uno incluso no piensa en nada, uno solo piensa en arrancar, en que quiero que esto arranque e ir a fondo. Entonces, a pesar de que los metros anteriores son un poco más de nerviosismo, de pensar, uy, ya va a arrancar, cuando uno sabe que ya el pace car se mete al pit y toca comenzar, pues no hay vuelta atrás y hay que darle. Entonces, yo creo que muchas veces también es como motivación, ¿no? El cambio de velocidad, el ya ir a fondo, ir en su cuento y pues dejar que las cosas sucedan. Entonces, de tensión, pero también de emoción. Bueno, decíamos que son dos competencias en este Interlagos. Estamos viendo la primera. Se retira ese carro, el pace carro, el carro de seguridad, y en la primera curva o saliendo ya empiezan los accidentes. Y uno de ellos es el del mexicano Cosio, que tiene ahí el carro número 51, entre otros involucrados. ¿Qué sucede en ese momento cuando usted ya ve esa cantidad de movimientos para un lado, para otro, carros que se estrellan, carros que empiezan a salir? ¿Qué se piensa en ese momento? ¿Qué pasa por la mente de un piloto como usted? Bueno, muchas veces ahí toca es pensar con el instinto de la supervivencia y a veces hay incluso que sacrificar puestos y de pronto no estar tan adelante como uno debería por pensar en no chocar. O sea, ese tipo de cosas pasan, como se ve en este caso con Jake, pues él hace de pronto un roce con un piloto o se despista y pues son cosas que son difíciles de evadir, ¿no? Entonces uno tiene que estar súper concentrado y muy atento. Esos momentos no son tanto de la velocidad de, oh, voy a ir rápido, sino de evitar a los demás
y mantener la calma, porque si uno mantiene la calma, evita todo y puede salir adelante. Hay veces que no se cuenta con suerte y pues hay que aceptar las cosas, pero en este caso, pues tuvimos como la suerte para no involucrarnos. Sí, y además eso le sirve a usted para que tome cierta ventaja, al igual que Canapino, que no se le despega. Y más adelante, en otra curva, un nuevo accidente que lo vuelve a favorecer a Felipe y al argentino para irse consolidando en los lugares de privilegio. Sí, señor, claro, o sea, obviamente a veces hay que pensar que la desgracia de los demás es el beneficio, la ganancia de otros y en este caso pues nos beneficiábamos de los incidentes que había. Yo creo que fueron carreras muy, muy ásperas en términos de accidentes y por ese lado pues con Agustín, obviamente yo al ver que ya no tenía peligro de engancharme con ningún otro piloto, pues trataba de apretar y así mismo Agustín, entonces si un piloto se despistaba, pues obviamente nos íbamos a escapar mucho y pues así fue en esta ocasión. O sea, ahí ya consiguen el primero y segundo lugar, el primero para usted, el segundo para Canapino, y así se va manteniendo la prueba en un circuito que tiene mucha curva, son 15 si no estoy mal, y creo que ahí es donde está la habilidad también del piloto, la concentración para el manejo del simulador. Total, total. Y bueno, estamos hablando de que el circuito de Interlagos es uno de los que más virajes tiene del mundo del automovilismo. Tiene bastantes horquillas, entonces se requiere de mucha precisión, sobre todo en los frenados, porque bueno, es fácil despistarse. Y en este caso, cuando uno está hablando de que viene a fuego, cuando las diferencias son menos de un segundo con otro piloto, pues obviamente uno trata de empujar, pero mantenerse en pista. Entonces, por ese lado es complejo, pero uno trata también de mantener esa concentración y evitar cometer errores. Bueno, ustedes siguen en el primero, segundo lugar. Hay bastantes accidentes, unos espectaculares. Ve uno carros volando, carros para aquí, carros para el otro lado. Pero ya cuando está sobre el final empieza a apretar el argentino y llega el momento en que lo traspasa usted. Pasa el argentino al primer lugar, se queda usted y eso sucedió en una de las curvas. ¿Qué pasó ahí, Felipe? ¿Se desconcentró? ¿Qué pensó en ese momento? Porque al final ese paso le da el triunfo en esa primera prueba del día al argentino Canapino. Bueno, fue una combinación, yo creo que sobre todo de mala suerte, porque nos encontramos con un piloto que venía rezagado y pues obviamente las diferencias de velocidad eran enormes en este caso, entonces yo venía con tranquilidad, yo sabía que la primera carrera por ritmo, por velocidad se la podía ganar Agustín y así estaba haciendo, pero pues un malentendido y por evitar pues dañar la carrera del otro piloto, aunque pues yo considero que fue una imprudencia de esa persona, tuve que irme al paso para no pegarle y pues en ese momento Agustín aprovecha, me supera y ya no podía hacer nada. La verdad que Agustín defiende muy bien y obviamente las diferencias eran muy, muy pequeñas como para poder atacarlo al máximo y poder adelantarlo. Y pues ahí también pensé que era óptimo salir a la final, que era la carrera que más puntos daba delante de él. Porque como mencionábamos anteriormente, al invertir la grilla, si hubiese quedado primero, yo largaba detrás de Agustín en la segunda carrera. Pero como quedé segundo, pues largaba de 14. Entonces, como salía adelante, de pronto podía optar por ser yo quien abría el camino y no tener que ir persiguiendo a Agustín en ese caso. Bueno, y ahí finaliza así de esa manera. Primero Canapino, usted llega en el segundo lugar y viene la segunda, más larga, una carrera de 12 vueltas y donde se definía también el título de la, de la prueba. Es la segunda, como decía, y arranca de 14, ya lo dijo usted por qué. Al quedar de segundo en la segunda carrera, ya largaría en el puesto 14. También compite una mujer, que es Diana Horna, y ahí es Rodrigo Ampudi el que arranca de primero en esta prueba. Sí, sí, señor. Y bueno, ocurre algo y es que el hecho de que se inviertan las grillas, obviamente es por generar un poco más de espectáculo, pero como mencioné antes, hay diferencias de velocidad amplias. Entonces, digamos, Ampudia quizás no era el más lento de todos, pero a diferencia de lo que podíamos lograr Agustín, Oscar, en mi caso, bueno, y otros pilotos, pues había ciertas diferencias de tiempo. Entonces, por ese lado era interesante pensar que, digamos, Diana fue la piloto con la que tuvimos el inconveniente al inicio. Y
la diferencia de tiempo y velocidad era muy grande. Entonces, por eso también ocurrieron los incidentes del inicio y era algo que había que tener en cuenta. O sea, había que pasar la primera vuelta y ya después ir mirando qué sucedía. Bueno, pero en esta carrera, en la segunda ya se retira el auto de seguridad, se hace la vuelta lanzada, se retira el carro y inmediatamente se retira el carro de seguridad, empiezan los choques. Espectacular. En la sola salida ya Ampudia pierde el primer lugar, coge la punta Oscar Tunjo, pero también a usted le sirve porque asciende al séptimo lugar. Sí, sí, bueno, yo creo que el inicio fue bastante loco, fue bastante también curioso como varios pilotos pues tuvieron algunos incidentes, pero bueno, uno se beneficia de eso, tocó soltar bastante al inicio, yo creo que con Agustín casi que frenamos y dejamos, bueno, que se peguen y esperar a que podamos pasar para no tener inconvenientes y ahí ganamos muchas posiciones, yo creo que eso fue una clave también porque si bien yo creo que teníamos la velocidad para llegar rápido adelante, lo más complicado era pasar a ciertos pilotos y por ese lado, pues el hecho de que, entre comillas, ellos eliminaran entre sí, pues nos beneficiaba. ¿Y qué se piensa cuando sale de 14 Felipe y en 2 segundos ya está séptimo? Bueno, yo creo, yo a veces trato de ser un piloto bastante conservador, o bueno, era una característica que tenía muy desde el inicio. Después me volví un poco más aguerrido, entonces yo por más de que digo, no, voy a tomarme las cosas con calma, termino precipitándome a veces, entonces me gusta ganar muchos puestos, me gusta optimizar el tiempo, no me gusta perder mucho tiempo, digamos, en la primera vuelta aguantando mucho, entonces el hecho de ya estar séptimo era una motivación grande porque significaba que podíamos ir por la victoria y que era una posibilidad muy grande, entonces por ese lado yo creo que me dio bastante confianza y fue una clave para seguir marcando el ritmo y tratar de mantener a Agustín a la raya, que pues estaba prácticamente pegado a nosotros. Sí, una carrera que en las primeras vueltas sucedió de todo. Como decíamos, arrancando, cantidad de accidentes, Oscar Tunjo consigue la primera posición, usted queda séptimo, pero ahí adelante, un poco más adelante, en otra curva, vuelve nuevamente otro accidente y ahí toma el quinto lugar. ¿Cómo se empieza a manejar esa situación de ir adelantando, así sea con los accidentes, de esquivar, de estar tan pendiente? Bueno, ahí lo que uno trata es obviamente de mantener la calma porque como creo que he mencionado, a veces el piloto tiende a ser vehemente, yo a veces también soy medio loquillo en algunas maniobras, entonces pues trato de decir, hombre, estoy aprovechándome de alguna forma de los infortunios de los demás y eso tiene que a uno de pronto enfriarle la sangre, se diría deportivamente tratar de estar también más calmado. Entonces, al ver esos accidentes, pues uno trata primero de si está muy cerca, pues no involucrarse, ¿sí? Minimizar un poco la velocidad y obviamente, pues no tampoco generar alguno de ellos, porque no estábamos exentos a cometer un error y de pronto llevarnos a alguien puesto o algo así, pero por ese lado, pues ya cuando veíamos que seguíamos avanzando era mantener la calma y como en la primera vuelta saber que eran cosas que pasaban, pero ya iba a llegar un momento en el que iba a ser pura velocidad y tratar pues obviamente mantener las posiciones que ganábamos. Sí, en esta carrera, sobre todo en las curvas, muchos accidentes y también los traspasos. Y así sucedió en una de las curvas donde usted traspasa a Tobar. Arriesga en ese momento, en esa curva, pensó que era el momento para pasar, para llegar adelante y conseguir esa tercera posición. Más que todo, yo creo que fue un adelantamiento arriesgado. Yo no me lo esperaba mucho, pero cuando vi que la diferencia de velocidad era amplia a la salida de la curva, yo dije, pues me deja al interior, yo lo intento. Más allá de que fuese arriesgado, yo creía que era una oportunidad también de mermar ese ataque que estaba haciendo Agustín, porque si ustedes se dan cuenta en las imágenes, cuando yo paso por el exterior, Agustín queda con una línea no muy favorable para lo que es la siguiente curva. Entonces yo creo que también fue jugármela y decir, bueno, acá la puedo perder, pero también la puedo ganar, ¿no? Es de esos momentos que uno piensa en cuestión de segundos, ¿me arriesgo o no me arriesgo? Y bueno, al final salió bien. Agustín no se perjudicó mucho, pero son situaciones de carrera y uno trata también de optimizar el tiempo y no perder tanto detrás de los demás pilotos.
Sí, bueno, ahí ya consiguió la tercera casilla y luego viene más adelante otro espectacular paso para usted. Viene la recta, hay una curva y ahí adelanta también al mexicano, a Cosio, que era el segundo detrás de Tunjo. En ese momento, ¿qué pensó cuando ya se coloca y empieza a traspasar y se va a colocar segundo en curva, en que arriesga también? Eh, ¿Cómo vivió esa situación? Bueno, yo creo que fue uno de los adelantamientos más complicados porque cuando ya estamos hablando de un segundo lugar, los pilotos tienden a ser un poco más aguerridos con la defensa. Creo que no hizo tanta resistencia el piloto al que estábamos atacando, pero aún así yo era consciente de que pues podía pasar cualquier cosa y quizás cuando uno está en paralelo con el otro puede haber un accidente, pueden ocurrir muchas cosas, entonces tocaba cabeza fría, pero también con agresividad y bueno, también con mucha vehemencia de alguna forma, porque como dije con la maniobra anterior, esto también era de tratar de detener a Agustín, ¿sí? Lo voy a decir de alguna forma coloquialmente, como en el Mario Kart, cuando uno le tira las bananas a los demás, cuando uno adelanta otro carro que de pronto no lleva la misma velocidad, la intención era ponerle ese carro como obstáculo a Agustín. Y por eso también arriesgaba un poco en ciertos momentos, para tratar de detenerlo y yo poder escaparme. Bueno, más adelante llega, bueno, ya era primero Tunjo, segundo era usted, pero llega más adelante por la parte donde sale el carro de seguridad, ahí donde se lanza la carrera, ya vienen casi emparejados, vienen dos curvas más, hay una recta y ahí usted empareja a Tunjo, ya ve la posibilidad, usted viene por la parte de adentro, la parte izquierda de la pista, Tunjo va por la derecha y cuando toma la curva, se mete usted inmediatamente y le gana el primer lugar. ¿Cómo vivió ese momento? Sí, bueno, yo sabía que con Oscar estuvimos hablando durante mucho tiempo, pues Oscar es piloto colombiano, es uno de los referentes de este deporte para Colombia en el mundo y afortunadamente tuve la chance de conocerlo, es un tipo bastante amable, aparte de que es muy talentoso y yo creo que él fue muy, eh, digamos, respetuoso, pero también me ayudó mucho en ese momento porque podemos decirlo de alguna forma que me cedió el puesto, ¿sí? No hizo resistencia, sino que cuando ya estamos en paralelo, me dejó doblar de la mejor manera y él también me ayudó de pronto a bloquear un poco a Agustín. Y eso es algo que valoro mucho porque pues en este caso nosotros estamos representando a Colombia contra Argentina, contra México y demás. Y no digo que fuera tanto un juego de equipo, pero yo sabía que con Oscar las cosas iban a ser bastante buenas. Entonces, después de haber pasado a los mexicanos, a los argentinos, a los costarricenses, a los peruanos y demás, el saber que el primer lugar lo tenía un colombiano, pero que iba a pensar digamos, por el resultado general de todos, me daba tranquilidad y bueno, al final fue así, me dio el espacio y yo creo que eso también ayudó mucho de cara a lo que venía. Bueno, se muestra esta toma donde viene la cámara en su carro y se ve el pavimento, la velocidad a la que usted va. ¿Qué siente cuando ve esto? Cuando se ve el pavimento, la velocidad a la que va, los obstáculos que se pueden tener al frente, las curvas encima. Bueno, ¿cómo vive eso en su cabeza, en su mente? Bueno, obviamente la sensación de la velocidad en el simulador es muy limitada porque estamos hablando de que no hay adrenalina. Cuando uno está en el carro real, la descarga de adrenalina es una cosa brutal. O sea, yo creo que las personas es como cuando uno se monta a una montaña rusa, ¿sí? Y va en picada, o sea, es una cosa constante. Ya en el simulador, obviamente, pues como digo, no están esas sensaciones, pero igual no es tanto de pronto esa velocidad que uno va cogiendo, sino el pensar en que hay que optimizar las curvas, en que hay que ser supremamente preciso, es decir, todas las vueltas tengo que frenar la misma cantidad bueno, el mismo porcentaje de freno en el mismo lugar, soltarlo en el mismo punto, acelerar en el mismo punto, la misma cantidad y más. Entonces es de mucha precisión, ¿sí? Entonces, por ese lado, es bastante complicado, obviamente, porque más allá de que, repito, es un simulador, estamos hablando de que virtualmente uno alcanza 270 kilómetros por hora y uno tiene que frenar en el simulador como si estuviese en su carro real a frenar los 270. Si uno se pasa, se pasa. ¿Sí? No es que acá es más fácil frenar. De hecho, incluso en el simulador a veces es más complicado frenar,
porque depende mucho de los pedales que uno tenga. Con Oscar hablábamos de eso y él lo declaró en muchas entrevistas, que su gran problema de alguna forma para el simulador, para su adaptación, era el freno, porque uno piensa, ah, eso lo freno fácil, pero la velocidad a la que alcanza y cuando le va a frenar es muy complicado. Entonces está ese aspecto, obviamente, que no tiene en cuenta la adrenalina, pero también se basa supremamente en la técnica, en la que hay que ser muy preciso. Bueno, muchas vueltas de primero, el segundo Canapino ahí detrás, apretando, apretando, y llega la última vuelta. En esta última vuelta, ya casi que sobre la meta, llega en una curva también, y Canapino se viene por la parte de adentro, viene un carro rezagado, Canapino se va sobre el sector derecho, y al tratar de traspasarlo, cuando ya lo tenía casi nivelado, toca o se tocan con el carro que venía rezagado y da un trompo, se queda Canapino y le queda el campo libre a usted para ganar la competencia. Sí, la verdad que sin duda alguna fue el momento clave de la carrera. Yo no quería que las cosas terminaran así porque considero que íbamos a tener una lucha muy bonita hasta el último metro con Agustín por ganar la competencia. Definitivamente sigue siendo eh, competición pura, es decir, que son cosas que pasan, o sea, en la realidad puede ocurrir que se le atraviesa un colero, un rezagado a uno y lo perjudica. En este caso creo que Agustín pues se la jugó porque sabía que era la oportunidad más clara de adelantarme, porque pues al tener yo de frente al colero tuve que ralentizar, es decir, tuve que soltar mucho antes en esa primera curva, en la S de escena, y eso hizo que Agustín se me acercara mucho. Entonces él sabía que si aprovechaba, así como yo estaba aprovechando a los demás en su momento para ponerle obstáculo, él quería ponerme obstáculo al otro piloto y tratar de adelantarme ahí. De pronto se precipitó, el otro piloto también se equivocó, entonces fue un incidente ahí que ocurrió. Yo sí dije, me voy a soldar a lo que es el interior, es decir, a no dar espacio y evitar que me toquen y pues ahí sí como se dice, lo que salga. Salió afortunadamente bien, pero bueno, incluso como dato curioso hubo por ahí, Agustín Canapino tiene mucha fanaticada, o sea, en Argentina es impresionante cómo viene el deporte a motor. Él estaba en directo transmitiendo la carrera y hubo muchos argentinos que de pronto por el fervor, el nacionalismo y demás dijeron que supuestamente yo había causado el incidente y varias cosas. Pero bueno, como repito, es un incidente de carrera. Yo quería que las cosas terminaran bien, pero igual creo que imaginemos que no hubiese estado el colero, hubiéramos ganado de todas formas. Entonces, satisfactorio. Igual hablé con Agustín, le escribí que una pena todo, pero bueno, son cosas de carrera y cosas que pasan. Ya cuando pasa la línea de meta y es el ganador, ¿qué siente? ¿Qué pasa por la mente? Yo creo que mucha emoción, mucho fervor en el momento, pero también dependiendo de cómo se dio el resultado, uno realmente celebra o no, porque en este caso, la última vuelta yo venía hablando con mis compañeros de equipo a través de, obviamente, la radiocomunicación y estamos hablando de la maniobra, entonces ya como había calma, de pronto no estaba ese fervor de llegar hasta el último metro y ganar, ¿sí? Sino que como ya sabíamos que si no cometía ningún error grosso, pues iba a ganar, pues no tenía de pronto tanto esa emoción y estábamos más analizando qué había pasado. Pero definitivamente ese ambiente que se siente de pensar que de los 15 que estábamos ahí, yo soy o era el único en este caso que no está activo en el deporte y pensar que uno fue el que ganó y que ganamos contra atletas de muy buen nivel, contra personajes muy importantes, pues sin duda alguna significa algo muy grande para mí y aparte de que dejamos a Colombia en lo más alto en una competencia latinoamericana muy importante. Entonces, una emoción grande y obviamente pues esa felicidad que me transmitía también mi familia desde afuera. Y quedó ahí el título de Luis Felipe Calderón Herrera como ganador del Gran Premio de Campeones de la Monster Energy y qué mejor. Bueno, ese fue el análisis y lo que vivió Luis Felipe en sus emociones, en su mente, en esta importante carrera. Ya para terminar, Felipe, vamos a hacerle algunas preguntas así sueltas. ¿A usted qué prefiere, el jean o la sudadera? Wow, buena pregunta. Yo creo que la sudadera, yo soy más de sport, de estar relajado. Obviamente me gusta el jean para salir casual,
Incluso mi mamá me juzgaba en sus momentos porque yo iba a veces con sudadera a la universidad, pero porque me parecía más cómodo. No era tanto por cómo se veía, sino porque era más cómodo, pero sí, yo creo que es sudadera, definitivamente. ¿A qué le teme? Uf, a las alturas, yo le temo mucho a las alturas y de pronto a las arañas le temo bastante. Una locura cometida. Wow, yo no soy muy travieso, no fui muy travieso de pequeño. Entonces, bueno, en algún momento habré cometido algo como, me acuerdo que una vez en el colegio dañé un trabajo de un compañero, lo tiré por la ventana, fue sin querer, pero yo creo que sería la travesura más grande. Yo no, o sea, no es que me quiera hacer el angelito, pero pues, los que me conocen saben que no soy muy destructivo. En mi vida sí habré cometido errores, ya cosas personales, pero no he hecho tantas locuras. Yo he sido más como conservador. Una serie de televisión. O una serie, yo creo muchas. Si me dicen una, Dark. Dark, yo creo que la gente la conoce y es de lo mejor que han hecho. ¿Qué motivación lo mueve en la vida? Mis papás, yo creo que mis papás son la motivación más grande que tengo. Son el motor de mi vida. Sin ellos no podría hacer nada. También mis mascotas. Es impresionante. Yo creo que el amor que siento por los animales. Yo no sé, a veces uno se conecta tanto con los animales que piensan que son su propia familia, entonces creo que mi vínculo, mi círculo familiar es lo que me motiva y me hace seguir adelante a pesar de las adversidades. Y hablando de mascotas, ¿perro o gato? Perro, perro. Perro. Bueno, ¿cuál es el objeto más raro que tiene? El objeto más raro que tengo, uy, no sé, bueno, mi mamá suele comprarme, pues no voy a decir que sea raro, pero es como una anécdota así pequeñita. Yo tengo un cangurito para portar el celular cuando me voy en el Transmilenio a la universidad o cuando voy en bus. Porque resulta que una vez me robaron, bueno, el año pasado me robaron el teléfono. Entonces es un canguro bastante curioso porque es de superhéroes y pues uno diría, para un joven de 19 años ir con un canguro así no es algo muy normal. Pero pues obviamente yo lo llevo debajo por seguridad y todo, pero sí sería un poco raro. Bueno, la última mentira que dijo. Oh, la última mentira que dije que... Buah, no sé. Yo no soy una persona mentirosa, pero obviamente uno con las situaciones hace mentiras piadosas, ¿no? Entonces que a mi mamá llegue y me dice que si ya hice una cosa, la otra, yo sí, mamá. Entonces, o estos días de pronto de cuarentena y demás, que ella me dice que si dormí, que una cosa, y yo sí, me ajusté tan y termino acostándome 3 horas después. Entonces, diría que eso. Bueno, ¿cómo se sintió Luis Felipe en el programa? La verdad que muy bien, estoy supremamente agradecido porque me pareció muy interesante la dinámica que está manejando, sobre todo darme esta oportunidad. Yo valoro demasiado cuando las personas se acercan a uno y quieren de pronto conocer un poco más de lo que uno hace, porque como yo repito, pues provengo de una familia muy humilde, a pesar de que pues practiqué o practico cierto deporte, definitivamente considero que soy muy distinto a los demás que hacen parte de este mundo del automovilismo. Entonces, el pensar que sí, no soy el exponente más fuerte que de pronto habrá en lo real o demás, pero que hay gente que se interesa en darle esta chance y hablar de muchas cosas, porque digamos estas últimas preguntas también son muy interesantes y hacen que las cosas sean más divertidas y como que se salgan de ese estilo que siempre tienen las personas. Bueno, Luis Felipe, muy amable por haber aceptado esta invitación a nuestro programa y esperamos que logre las metas a corto y largo plazo que tiene y de pronto volverlo a tener acá con algunas otras actuaciones importantes. Sí, señor, no, muchísimas gracias a usted y pues a la gente que nos esté viendo, enviarle un saludo muy especial, aprovechar un pequeño espacio para agradecer a los patrocinadores, a Cooler Master, a Virtual Speed Racing, a Star Logistics y pues a la gente que nos sigue apoyando y enviarle un saludo muy especial a la familia de un amigo que falleció hace poco, que es Joaquín Espín, que bueno, lo extrañamos mucho, perdón, y que sigue siendo pues también un motor de lo que queremos cumplir en nuestra vida. Así que gracias a ustedes y un saludo a todos. Bueno, hoy los deportes electrónicos, estuvimos con el presidente de la Federación, Alexander Ospina, y con el mejor piloto colombiano en el Sim Racing, muy joven él, como es Luis Felipe Calderón Herrera. Será hasta el próximo programa donde tendremos más invitados, más deportistas. Muchas gracias.